Bienvenido al estudio de esta semana, segunda lección, cómo estudiar la profecía bíblica. En esta ocasión hemos de estudiar Génesis como el fundamento. Génesis es el primer libro de la Biblia y contiene verdades fundamentales que abarcan el núcleo del mensaje salvífico y profético de las Escrituras. Desde el relato cósmico de la creación, en el que Dios convirtió el caos y el vacío en vida, hasta la historia de José, en la que Dios obtuvo un resultado redentor de acciones malvadas, el libro de Génesis da testimonio del plan de salvación de Dios. En la parte central del libro de Génesis, el relato de Abraham e Isaac en el monte Moria establece los temas básicos de este plan divino. En la lección de esta semana exploraremos los diversos temas del plan de salvación de Dios que surgen del impactante relato del sacrificio de Isaac. O atadura, el primer tema que estudiaremos es el amor, porque de este se derivan todas las acciones de Dios. En este relato, el de Génesis 22, la palabra traducida como amor es utilizada por primera vez en la Biblia en el discurso de Dios acerca del amor de un padre. El segundo tema de la atadura es la expresión del amor de Dios mediante el sacrificio de su hijo prefigurado por Isaac, en su identificación con el Cordero. Y el tercer tema es la manifestación real del amor de Dios en la historia, concretamente en el gran conflicto que enfrentará al descendiente con la serpiente y terminará con la victoria del descendiente sobre el mal y sobre la muerte. Este acontecimiento se perfila en la inesperada aparición del carnero de Génesis 22, que prefigura el acontecimiento escatológico del día de la expiación. En primer lugar, estudiaremos el amor de Dios. Es imposible entender el amor de Dios porque es imposible comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que supera todo conocimiento. Es significativo que el verbo ahab, el verbo amar, aparece por primera vez en las Escrituras en referencia al amor de Abraham por Isaac, es decir, el amor del Padre por su Hijo. En el contexto particular del amor de Abraham por su hijo único, la calidad del amor de Abraham por Dios iba a ser puesto a prueba y por lo tanto revelada. Pero no era solo el amor de Abraham por Dios lo que iba a ser puesto a prueba y revelado. Durante la experiencia personal de Abraham, también le fue revelado el amor de Dios y así él pudo comprender la profundidad del amor divino. Como lo explica Elena de White, Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? Dios no le dio a Abraham una explicación filosófica, teológica, psicológica de su amor. Más bien eligió permitir que Abraham soportara en su nivel finito lo que Dios iba a soportar en su nivel infinito. Este paralelismo entre Abraham, que ofreció a su hijo único a quien amaba, y Dios, quien ofreció a su hijo único a quien el Padre ama, es refrendado por Juan, quien utiliza el mismo lenguaje en su definición de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. En primer lugar, el Cordero de Dios. El título Cordero de Dios es utilizado por Juan para identificar a Jesús. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante y significativo que la primera mención de un cordero en las Escrituras se encuentre en el relato del sacrificio de Isaac, especialmente en el contexto del holocausto. Sin embargo, no era la primera vez que se utilizaba un cordero como sacrificio. Abel debió ofrecer un cordero en holocausto en Génesis capítulo 4, pero es la primera vez que se menciona explícitamente la palabra cordero. También es el único pasaje de la Biblia hebrea en el que la palabra cordero aparece con un artículo definido, el cordero. Todos los demás pasajes del Antiguo Testamento que contienen esta palabra la utilizan en sentido indefinido. Este caso único atestigua una aplicación especial y única. Isaac con Abraham se refieren a un cordero único que trasciende a todos los demás. El hecho de que la palabra cordero sea utilizada por Juan en su evangelio
y especialmente en Apocalipsis 23 veces, en el sentido definido como el Cordero, sugiere que Juan está aludiendo al Cordero de la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el Cordero? Génesis 22:7. Esta relación intertextual nos permite conjeturar que el Cordero de Isaac se refiere al Hijo de Dios, tal como lo entiende Juan. De hecho, esta interpretación es confirmada por la respuesta de Abraham a la pregunta de Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. La construcción de la frase inicial de la declaración de Abraham en Génesis 22:8 es particularmente reveladora. En primer lugar, aunque el idioma hebreo coloca típicamente primero el verbo seguido del sujeto, aquí la palabra Dios es colocada al principio de la frase, antes de la forma verbal, para enfatizar el hecho de que la solución está solo en Dios. Es Dios quien proveerá. En segundo lugar, esta frase de Génesis 22:8, Dios se proveerá, es una construcción reflexiva que carece de la preposición ed para señalar a el Cordero como el objeto directo de proveer. Es decir, si se trata de una oración apositiva, en este caso la frase de Génesis 22:8 podría traducirse de la siguiente manera: Dios se proveerá a sí mismo como el Cordero. Esta es la respuesta que dio Abraham a su hijo Isaac. En tal sentido, el Cordero es identificado como Dios. Así pues, el Cordero al que se hace referencia aquí no es simplemente el animal físico que Isaac tenía en mente, sino Dios mismo. Y por último, hemos de estudiar la victoria de Dios. Isaac esperaba que Dios le proporcionara un cordero. Sin embargo, en su lugar apareció un carnero. Abraham alzó los ojos y vio detrás de sí un carnero. Génesis 22:13. La aparición del carnero remite al carnero del día de la expiación de Levíticos 16. De hecho, existe una conexión intertextual única entre este pasaje acerca del sacrificio de Isaac y el texto que se refiere al día de la expiación. Más que cualquier otro pasaje bíblico, el texto del sacrificio de Isaac comparte un lenguaje común con el texto del día de la expiación. Encontramos la misma asociación de palabras holocausto o polá, que es en hebreo, y la palabra ra, que es ver o proveer en la misma forma pasiva nifal, ser visto o ser provisto. Génesis 22:14 con Levíticos 16. También yikaj, que es la palabra tomó, Génesis 22:13 con Levíticos 16:5. Es importante esta conexión intertextual entre los dos pasajes porque indica que quien redactó la ordenanza acerca del día de la expiación en Levíticos 16 tenía en mente el texto que se refiere al sacrificio de Isaac. Por otra parte, cabe destacar que el texto del sacrificio de Isaac también está presente en el texto de Daniel 8, que es una profecía precisamente relativa al escatológico día de la expiación. La primera línea que introduce la visión de Daniel: alcé mis ojos y vi un carnero, en el versículo 3, alude claramente al texto del sacrificio de Isaac, dado que la frase de Daniel es una cita de Génesis 22:13. Esta alusión al texto del sacrificio de Isaac se ve reforzada por las importantes conexiones intertextuales entre Levítico 16 y Daniel 8. Especialmente la palabra o el verbo ra, que es la palabra ver, que aparece en ambos pasajes. A la luz de Daniel 8, entendemos pues que el carnero del relato de la atadura o la aquedá apunta tipológicamente al escatológico día de la expiación. De hecho, esta perspectiva cósmica se confirma en la bendición divina que concluye el texto de la aquedá en Génesis 22:17. La bendición prometida por Dios, que se refiere no solo a la futura descendencia del propio Abraham, sino también al futuro de las naciones. El Señor promete que la descendencia de Abraham se adueñará de las puertas de sus enemigos. Esta promesa hace referencia a la victoria de Cristo sobre la serpiente y a la victoria de la vida sobre la muerte predicha en Génesis 3:15. El relato del sacrificio de Isaac conduce pues a la expiación definitiva del pueblo de Dios durante el día escatológico de la expiación.
Esta lección parece haber sido conservada en la Epístola a los Hebreos, que aplica la bendición final de la atadura de la Akedah al momento extraordinario del día de la expiación, durante el cual el sumo sacerdote podía ingresar más allá del velo. Génesis es el fundamento de toda profecía bíblica. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.